Margarita pase por aquí, nos trae esa palabra. La bendición de Dios en este lugar, aleluya. Ahora soy yo, bendito es el nombre del Señor. Vamos a ir rapidito a la palabra del Señor y vamos a ir a Apocalipsis 2. Dios les bendiga a todos en esta noche. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2. Y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, diga conmigo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo dejamos hasta ahí. Pueden sentarse, no dejen de alabar al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Felicitamos a todas las damas en este culto, gloria a Dios, a cargo del Espíritu Santo, juntamente con las damas y toda la iglesia. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Éfeso. En esta iglesia de Éfeso, usted más o menos puede continuar leyendo en su casa, pero narra una preocupación de parte del Señor. Esta iglesia había empezado con el primer amor, y el Señor, y quiero enfatizarme, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia era una iglesia enamorada. Levante la mano a los que les gusta o están enamorados. ¿Verdad? La persona que está enamorada, el muchacho y la muchacha, quisiera estar todo el tiempo, ¿verdad?, en el teléfono. En los tiempos de mi persona y mi esposo no había teléfono. Era difícil. Hasta que mi esposo llegaba a casa de mis padres, lo podía ver. Hoy no, hoy es como que la situación es más fácil. Con la ciencia, con la tecnología que tenemos hoy en día, más ahora, ¿verdad? La mamá le dice a la muchacha: no te vayas a enamorar. Y la muchacha está en el teléfono texteando. Pero yo creo que es algo normal y natural. ¿Sabe por qué? Y cuando lo hacemos en orden es algo bonito. Pero cuando la muchacha pues se sale de la línea, ya no está en la línea de lo que nos demanda la palabra del Señor. Y Éfeso era una iglesia enamoradísima del Señor. Una iglesia que estaba viva y había experimentado el mover del Espíritu Santo no en otros, sino en ella misma. En ella misma. Cuando Pablo había orado por ellos, habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, el corazón de ellos habían vivido,
habían disfrutado, se habían deleitado de esa presencia hermosa del Espíritu Santo. Porque quiero decirle que cuando ya en el matrimonio no hay amor, ¿qué pasa? Hay conflictos. El uno al otro dice, se miran el rostro, el uno al otro los ojos, que yo sé. Y le dice, ¿para dónde vas tú? ¿Para dónde voy yo? ¿Por qué? Porque ya no hay amor. El matrimonio se desintegra, perdón. Y ahí es donde vienen los problemas, porque ya no hay enamoramiento de uno al otro. Y lo mismo es con el Señor, amado hermano, hermana, amada hermana, o querido joven. Lo mismo con el Señor. Algunos pues anhelan estar en esa presencia de ese amor. Diga conmigo, yo quiero vivir el primer amor. Diga conmigo, yo quiero vivir el primer amor. Ya no es como cuando el esposo la miraba bien bonita al principio, ¿verdad? Y tenía aquella cinturita de avispa y ahora la tiene de oveja. Antes la tenía de oveja y ahora de oveja. Y dice, ay, se me puso un poquito. ¿Qué es lo que pasa ahí? El corazón de estos discípulos en Éfeso estaban muy dispuestos. Pablo acababa de enseñarle que Jesús viene sobre ellos por medio del Espíritu Santo y hablaban lengua y profetizaban. Pero esto ellos no lo tenían porque lo habían experimentado. No era un concepto, sino que era una realidad de lo que ellos habían vivido. En otra palabra, la iglesia de Éfeso ama la palabra de Dios, vive en unos términos sobrenaturales y prevalece aún sobre la adversidad que vivían en aquellos tiempos. O sea que cuando usted está viviendo el primer amor, la adversidad usted no la va a mirar. Usted puede sobrepasar encima de cualquier adversidad que venga a su vida, de cualquier ataque, de cualquier situación difícil que haya venido a su vida. Usted puede sobrepasarla porque está viviendo el primer amor. Es algo maravilloso, precioso. La palabra Éfeso significa deseable, amado. Y esto nos da una connotación del amor de Dios por esa iglesia. Y el amor de la iglesia hacia Dios. Era una iglesia que en ese tiempo amaba la revelación de Dios. Anhelaba la palabra de Dios. Anhelaba estar en los atrios de Dios. Anhelaba estar en el deleite y la presencia divina del Espíritu Santo. En eso se distinguía esa iglesia. Había experimentado sobrenatural el poder de Dios, que aún la brujería que dominaba la región fue derrotada por medio del poder de Dios por aquella iglesia. Hoy en día Dios anda buscando cristianos, gente que está viviendo el primer amor, gente que en realidad anhela el primer amor de Dios. Pero hubo un problema. En el 4 dice, pero tengo contra ti, la señala en otras palabras.
sabe muy bien que nadie puede juzgar a nadie, pero delante del Señor también nadie puede esconderse. Nadie. No nos podemos esconder delante del Señor. Él estaba viendo, el ente de Dios pues lo puede ver todo. Dice que su ojo atalaya las naciones. Y estaba viendo y dándose de cuenta que esta iglesia empezó a tener una situación de problema espiritual. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se había descuidado de una manera que estaba cayendo tan baja y no se había dado de cuenta. Usted sabe que usted puede agarrar un sapito y tiene una olla acá con agua para que el sapito no se dé cuenta que se va a salcochar. Usted tiene que ponerlo dentro de esa ollita con fuego mansito, manso, hasta que haya palabra, no se dé cuenta. Porque si él se da de cuenta que está caliente, por supuesto va a saltar. Lo mismo, estoy trayendo una pequeña ilustración. La Escritura nos enseña que entre Cristo y la iglesia debe de existir ¿qué? Una relación. El que no tiene relación con Dios cae en el caos de esta iglesia de Éfeso. ¿Cuál fue el resultado de este descuido? Yo conozco, le dice el Señor, tus obras y tu arduo trabajo. O sea, es una iglesia trabajadora y paciencia, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea que era una iglesia que estaba trabajando. Amén. Pero ¿por qué el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Porque el afán puede ahogarnos. El afanarnos en la vida puede traer consecuencias a nuestra vida espiritual. Y caer en una vida religiosa que ya no tenemos esa intimidad con Dios a través de la oración, mucho menos estar en los cultos. Ya no sale esa genuina perdón, adoración que antes salía, que cuando nos postramos en el altar sentíamos la presencia divina de nuestro Señor en nuestros corazones. No más. Venimos a la iglesia, murmuramos, muchas veces criticamos, pero cuando nos dan una posición y tenemos que hacer algo, ahí sí aparecemos. Eso. Estamos entrando entonces en un descuido. O puede haber orgullo espiritual y decir, no necesito tanto de Dios, Dios me guarda. Tenemos que venir como Ana, cuando ella oraba en el templo, oraba en una voz que no se le entendía ni se le escuchaba. Y a veces entramos como a ese sacerdote que tenía un discernimiento, pero no era el discernimiento del Espíritu Santo. Cuando la persona entra, que ya no es sensitiva al Espíritu Santo, entra en un momento
que no se preocupa por la presencia de Dios, ni por su mover, ni anhela conocerlo más. Ya no hay pasión. Lo que hacíamos antes, vivíamos. Aquí tenemos al hermano Otto, ¿no? Hermano Otto Castro, hermano Luis, la otra vez también testificaba que a veces creemos que Dios no nos pone en un lugar porque no lo merecemos o lo merecemos, pero que Dios tal vez nos tiene en ese lugar con propósitos. Debe de haber pasión. El que está apasionado dice, hasta para hacer una actividad en la cocina, dice, yo lo voy a hacer así. Lo hace con pasión y está orando por esa comida porque el pueblo de Dios se la va a comer. Estoy poniendo un pequeño ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando hemos entrado en esa situación, diría yo, de como que estamos dormidos? Es el momento y es el tiempo fundamental de restaurar el primer amor con Dios. Oh, usted me dirá cómo lo voy a restaurar. Sí. Hay que recordar. Diga conmigo, tengo que recordar. Tengo que recordar. Él le dice, cuando leí en el capítulo 2, le dice, recuerda. Hay que recordar. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, le está diciendo, recuérdate, vuelve en sí, vuelve. Recuérdate, ¿qué pasó? A veces podemos echarle la culpa a los líderes, al pastor, a los hermanos, ¿verdad? A la iglesia, hasta el que viene ahí atrás y decimos, ese es culpable. No. Tenemos, el hijo pródigo dice que volvió en sí. El Señor nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Pero hay una palabra clave, arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Esto es algo tremendo. Si usted le va poniendo atención a esta palabra, es algo tremendo. Recuerda, en el hebreo se traduce además ejercer memoria. ¡Wow! O sea que la memoria está como dormida. Hay que ejercitar esa memoria y recordarnos en qué situación estamos. Debemos recordar de dónde hemos caído. Esto quiere decir que el primer amor nos lleva a lugares espirituales. Caminamos en las alturas de Dios cuando usted vive en el primer amor. Usted se ha fijado el águila. El águila extiende sus alas y vuela a las alturas y puede contemplar hacia abajo y no le teme a las alturas. Nosotros también, cuando estamos viviendo en el primer amor, podemos elevarnos en las alturas. ¿En las alturas de qué? De lo que Dios nos ha dado, del don que Dios te ha dado, de lo que Dios ha depositado en tus manos. Si es de trabajar con los jóvenes, arranca a trabajar con los jóvenes y no te detengas. Si es de trabajar con los caballeros, hay que trabajar con ellos, porque Dios te ha puesto en ese lugar. Sin ver, aleluya, las piedras que podemos encontrar en el camino, sino ir
mismo para las damas. El primer amor nos eleva a regiones de privilegio y comunión con Dios y el Señor. Por eso nos dice, recuerda todo esto. Personas que caen hasta lo más bajo. Y usted lo ve aquí bien. El culto estuvo aburrido cuando hubo una unción. La pastora habla mucho, le gusta cantar y se pone, no está en la onda del Espíritu. Oh santo, aleluya. Porque cuando usted se mete en esa onda del Espíritu, algo tiene que pasar en su vida. Quiere decir que está viviendo en el primer amor, aleluya. No le importa, aleluya, lo que está pasando alrededor, aleluya, sino que usted se mete y empieza a sentir, aleluya, ese primer amor, aleluya, oh gloria a Dios, de aquellos que ya no hablaban lenguas, aleluya, empiezan a hablar lenguas angelicales, viviendo el primer amor. Es necesario que haya un arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? Dirá usted, ya lo sé. Que haya un reconocimiento que yo le he fallado a Dios. ¿En qué? Nosotros lo sabemos. Usted dirá, pero ¿cómo es que lo sabe? La palabra lo sabe y nos declara la verdad. El Señor sabe, aún la recámara que está allá, usted dirá, yo me voy a dormir allá, aquella recámara, ahí nadie me ve, vos, estoy tranquilito y solo. El Señor te ve, el Señor nos ve. Hay que vivir, gloria a Dios, aleluya. Bendito es tu nombre, Jesús. Y volver a las primeras obras. Las primeras obras viene de un término en griego que además traduce principal, al más distinguido y al más importante posición, a la más importante prominente. Nos habla de lo principal, de lo que da inicio, de la intimidad con Dios. Es lo primero y principal. Descuidar esto es caer del primer amor. Recordemos que Jesús dijo, en cierta ocasión Jesús dijo, mas buscar primeramente, no dijo el time, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Él es un Dios justo, y lo demás vendrá, vendrá y vendrá y vendrá por añadiduras. Cierta ocasión estaba Marta turbada y le dice al Señor, María fue lista, ella se fue a tirar a los pies del Señor, se sentó. Y se sentó. María dijo, aquí está lo bueno. Aquí está. María estaba en el primer amor. Marta no estaba en el primer amor. Marta estaba molesta aún. Estaba turbada. Le dice el Señor, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. Aleluya. Y no se le será quitada. Amén. Estar, aleluya, en la mejor parte, escuchando la palabra del Señor como está en este ambiente, en esta nave, es algo importante, algo maravilloso, algo, aleluya, que a usted nadie lo trajo a la fuerza. Usted dijo, yo voy a la iglesia a adorar a Dios. Yo voy a que Dios me hable.
No como aquel hermanito que dijo, ¡guau! Yo me agaché para que le cayera a la vecina que estaba atrás. No quiso, endureció su corazón. Cristo está y se mueve en medio de su iglesia, pero también Él puede quitar el candelabro, aquí dice el candelabro, de su lugar y perder el privilegio de estar en la presencia de Cristo mismo. Está hablando cuando la persona no tiene un arrepentimiento y le gusta hundirse más y más y más y más en el pecado. Llega el momento que Jesús quita ese candelabro de su lugar y pierde el privilegio de estar en la presencia de Dios. Por eso es que usted ve que algunos pueden estar acá y otros, hermanos, ¿qué pasó? O aún puede estar en la nave y dejó el primer amor. Dejó el primer amor. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es activar tu oído, es alimentarse de Cristo. Hay que activar el oído del alma y alimentarnos de Cristo. Amén. Cuando nos alimentamos de Cristo, estamos llenos, estamos saciados. Y no hay ventarrón que pueda hacer estragos en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque había un hombre que hizo su casa en la roca y otro la hizo en la arena. Y cuando el ventarrón impetuo pegó sobre aquella casa que estaba en la arena, se derrumbó. Pero el que estaba en la roca no, permaneció. Hay que activar nuestro oído y alimentarnos de Cristo. Por eso en Apocalipsis 2:7 dice, lo voy a leer: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Adán fue expulsado del jardín del Edén. Estamos viviendo tiempos peligrosos y difíciles. Aquí no, hermano, aquí estamos cómodos. Tenemos una iglesia alfombrada. Los hermanos estaban cada rato llamándome con unas colchonetas preciosas. Si usted va al lado de los lugares donde están los musulmanes, es difícil vivir en esa situación y en ese lugar. Miraba un reportaje como una mujer cristiana se metieron, la violaron, la abusaron y agarraron una cruz de madera y se la metieron por la boca. Ahí sí es duro. Aquí no. Y sin embargo, nosotros nos cuesta venir a la iglesia, leer la palabra del Señor, buscar el rostro del Señor, tener una relación con Dios. Es bastante difícil y nos cuesta. Va a haber vigilia, a veces pillamos por su ausencia. Va a haber culto de damas. El caballero dice, no, yo no voy porque va a ser de damas. Va a haber de caballero, la dama dice, ¿para qué voy a ir si va a ser de caballero? Si es de jóvenes, dice, ¿por qué yo voy a ir si va a ser de los jóvenes? Ahora el mensaje es para todas las iglesias. Adán fue expulsado del jardín del Edén. El Señor está a las puertas, hermano. La venida del Señor está por venir. Y a muchos nos van a encontrar descuidados. Es tiempo, aleluya, que haya un despertar en nuestra vida y hagamos algo para el Señor. Lo que está aconteciendo en el mundo es palabra de Dios cumpliéndose al pie de la letra. El Señor dice que no se quedará ni una tilde ni una
no se cumpla. La palabra del Señor es clara. Sé que no hay mucho ruido, porque usted está atento a la palabra del Señor. Siente el Espíritu eso. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Afina tu oído y alimentémonos del Señor. El tiempo está a las puertas, el Señor está a las puertas, perdón. Reconozcamos, hagamos, no permitamos que el candelabro que está encendido se apague. En cierta ocasión, Gedeón, el Señor lo llamó porque el pueblo de Israel estaba esclavizado por los madianitas. Israel sembraba y los madianitas le destruían toda la cosecha. Y así pasaron por un buen tiempo. Y entraron en pobreza, que no hallaban qué hacer, se escondían en las cuevas. Qué lamentable esto, hermano. Después de conocer a Dios, ¿sabe por qué? Porque el pueblo de Israel se volvió a hacer lo malo. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces Dios los entrega en las manos de las madianitas, perdón, para darles una lección, porque Dios es así. Y se metían en las cuevas y ahí clamaban. Y en la misericordia de Dios los escucha. Y le levanta a Gedeón. En Jueces capítulo 7. Lo levanta para que derrote a los madianitas. En realidad, en la situación que estaba Israel, o que pueden estar muchas personas aún aquí, Dios puede levantarlos. Dios puede devolverles lo que los madianitas te han quitado. Los madianitas, símbolo del enemigo, y te ha llevado de pobreza en pobreza y no puede ver la tuya, y tú dices, ¿qué pasa? No sé qué pasa. Sientes como que estás depositando el saco roto y no puedes ver con claridad por qué. Escudriñémonos internamente qué hay. A Dios no le agrada el egoísmo. A Dios no le agrada lo que a veces tenemos internamente. Y Él quiere sacar, o que saquemos a luz eso y le digamos, Señor, quítame esto. Pero sin embargo, levanta a Gedeón para libertarlos. Y a mí me impactó el número 20, donde dice: los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Hoy en día la espada es la palabra de Dios. Esa espada es la palabra de Dios, viva y eficaz. Si nosotros no usamos la autoridad que Dios nos ha dado, es por eso que el enemigo quiere llevarnos ventaja. ¿Sabe qué es lo que pasa? El ejército de Gedeón sufrió 3 depuraciones antes de ser útil al Señor. De primero, todos estaban temerosos y debieron marcharse. Pero después fue el turno de los imprudentes, quienes también fueron descalificados. Porque el Señor le dijo: mira, los voy a probar allá cuando toman agua.
Hasta en eso se fija el Señor. Usted dirá, no, es que aquí nadie me mira. El ejército era de 32,000 hombres. 32,000 soldados, en otras palabras. Y quedó reducido solamente a 300. Pero antes de eso, hubo excusas de Gedeón. Dijo que era pobre. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto esas excusas? Señor, es que yo soy pobre, por eso es que no puedo ir a la iglesia. Señor, yo soy pobre, por eso es que no puedo dar para las actividades o para las misiones. Señor, es que yo soy pobre. Y no es de pobre, es de tacañería. Porque los pobres en espíritu, dice que el Señor los bendice. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero de esta pobreza que estaba hablando Gedeón era otra. ¿Y qué es lo que pasa? Cada soldado llevaba en su mano un cántaro de barro con una antorcha encendida debajo de ella. El cántaro impedía que la luz se diera. ¿Verdad? Como muchos cristianos impiden que la luz se vea, el testimonio, más mundano que cristiano. Entonces impiden que la luz se vea, y a causa de eso, que no se testifica de que Cristo vive, que Cristo cambia, que Cristo salva, la luz se ha empañado. Ya no hay ese brillo. Diga conmigo, yo quiero brillar. Yo quiero brillar. Señor, yo quiero brillar. Quiero brillar. Pero ¿sabe qué? Antes de eso, el Señor quiere romper su cántaro. Amén. Si usted está dispuesto en esta noche, el Señor lo va a hacer. Ese cántaro se tiene que romper. ¿Será el cántaro de problemas o el cántaro de excusas? Hay que decirle al Señor, ahora, Señor, mi cántaro tiene que ser quebrado. Póngase sobre sus pies, para que la luz ilumine alrededor de aquellos que nos ven, de aquellos que no tienen luz. Pero si la luz está metida en el cántaro, el perdido no puede darse de cuenta que usted es un creyente y que vive en el primer amor. Si usted vive en el primer amor, dígale, Señor, o quiere entrar en ese primer amor, dígale, Señor, rompe mi cántaro. Le vamos a decir al Señor, quita de mí la vieja naturaleza. La vieja naturaleza debe de ser quebrada para que tu luz pueda brillar en mí. Para que tu luz pueda brillar en mí. Levante su mano ahí donde está y empiece a pedirle al Señor. ¿Cómo va a brillar esa luz de Dios? Al máximo. Al máximo de un esplendor glorioso. Cuando usted le diga al Señor, quita, elimina de mí la vieja naturaleza. Entonces solo así vamos a ser útiles para el Señor. Y vamos a hacer y volver a hacer las primeras obras que antes hacíamos. Pero recuerde, por tanto, de dónde has caído y arrepienta. Oh Santo, aleluya. ¿Y dónde está? Levante su manita y dígale, Señor, si soy yo y tú me has hablado a mí, yo te pido que rompas el cántaro.